Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper requete bien. Yo soy tu nombre / nombre del canal, y estoy que no quepo de la emoción de tenerlos aquí una vez más en nuestro santuario de drama turco, nuestro oasis de salseo telenovelero, nuestro confesionario de romances y rupturas. Hoy agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado dando vueltas como un trompo en el corazón de todos los que amamos las telenovelas turcas, un tema que ha provocado más debates que una cumbre de la ONU, un tema que honestamente nos tiene a todos consumiendo cantidades industriales de café para mantenernos despiertos y pegados a las redes sociales, la saga interminable de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, mis queridos, sino que vamos a destripar, desmenuzar, analizar hasta la última hebra una posible confesión bomba que ha explotado en el ciberespacio, una confesión que, de ser cierta, podría reescribir la historia. Una confesión que podría hacer temblar los cimientos del fandom, una confesión que ¡ay, qué nervios! Casi me da un soponcio de la emoción. No me quiero adelantar, pero prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Pero alto ahí. Antes de que nos lancemos al vacío de las especulaciones, de las teorías conspirativas y de los posibles remordimientos amorosos, quiero recordarles lo crucial, lo vital, lo absolutamente indispensable que es su apoyo para este canal. Si eres nuevo por aquí, si te acabas de unir a esta gran familia de adictos al drama, bienvenido, bienvenida, bienvenidísims. Te invito, te suplico, te imploro que te suscribas al canal y actives esa campanita rebelde para que no te pierdas ni un solo de nuestros vídeos cargados de chismecito jugoso, análisis sesudos dignos de un doctorado en telenovelas turcas y, por supuesto, muchísimo amor por esas historias que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Y a ustedes, mis fieles seguidores, mis compañeros de desvelo, mis confidentes de salseo, ya saben el ritual, denle like a este vídeo como si no hubiera un mañana, compártanlo con todos sus amigos fans de Demet y Can, y hasta con los que no lo son, para que se conviertan y déjenme sus comentarios, escríbanme sus opiniones, sus teorías, sus confesiones. Quiero saber qué piensan de todo este embrollo, quiero conocer sus perspectivas, quiero leer sus poemas dedicados a Demet y Can, bueno, quizás no poemas, pero sí comentarios ingeniosos y llenos de pasión. Y ahora sí, mis queridos chismosos, basta de rodeos. Vamos al grano, que la carne está en el asador. Porque hoy vamos a hablar de esas palabras que se rumorean haber escapado de los labios de Demet, esas palabras que podrían resonar como un eco de arrepentimiento, esas palabras que podrían resumirse en un impactante «fui injusta con Can». ¿Será cierto? ¿Es una invención de la prensa rosa turca? ¿De dónde surgió este rumor explosivo? ¿Qué implicaciones tiene esta supuesta confesión? ¿Podría ser el preludio de una reconciliación épica? Vamos a desmenuzarlo todo paso a paso, como si estuviéramos analizando la escena del crimen de una telenovela. Para entender la magnitud de este chisme, necesitamos rebobinar la cinta y recordar un poco el contexto, el escenario donde se desarrolló esta historia de amor y desamor. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se grabaron a fuego en el corazón de millones de personas, dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito arrollador, de química incandescente, de una conexión que parecía desafiar las leyes de la física. Dos nombres que se catapultaron al estrellato gracias a su participación en la icónica telenovela, Erkencicus, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador. Su romance, o al menos lo que creíamos que era un romance porque, admitámoslo, a veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina como un espejismo en el desierto, nos tuvo a todos en vilo, al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y consumiendo litros de helado mientras esperábamos ansiosamente una confirmación oficial. La conexión que mostraban en pantalla era innegable, palpable, casi tangible. Las miradas que se lanzaban cargadas de intensidad y complicidad, las sonrisas tímidas que delataban sus verdaderos sentimientos, los gestos sutiles que revelaban una conexión profunda, todo, absolutamente todo, parecía indicar que había algo más, mucho más, que una simple amistad profesional entre ellos. Y nosotros, los fans, estábamos extasiados, embelesados, en las nubes. Los shippeábamos con todas nuestras fuerzas, con la pasión de un hincha de fútbol en la final del Mundial, llenábamos las redes sociales con fotos editadas, vídeos musicales creados por fans, mensajes de apoyo incondicional y teorías descabelladas sobre su futuro juntos. Soñábamos con el día en que finalmente confirmaran su relación, con el día en que posaran juntos en la alfombra roja, tomados de la mano y gritando a los cuatro vientos su amor. Era un sueño colectivo, una fantasía compartida por millones de personas en todo el mundo.
Pero ay, mis queridos, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la realidad a veces se asemeja más a un balde de agua fría que a un cuento de hadas. Y lamentablemente la historia de Demet y Can no tuvo el final feliz que todos esperábamos, el final de vivieron felices para siempre que tanto anhelábamos. Después del éxito arrollador casi apocalíptico de Erkenciskus, los rumores de una ruptura comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por la falta de declaraciones oficiales y por la cada vez menor frecuencia de sus apariciones juntos. Al principio muchos nos negamos a creerlo, nos aferramos a la esperanza de que todo fuera un malentendido, una estrategia publicitaria, una simple confusión creada por la prensa sensacionalista. Pero poco a poco, a medida que pasaban los días y las semanas, la cruda verdad se fue haciendo evidente como una mancha de tinta indeleble. Demet y Can habían tomado caminos separados, habían decidido poner fin a su relación, habían roto el corazón de millones de fans en todo el mundo. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Cuál fue el detonante que provocó la ruptura? Las razones de su separación nunca quedaron del todo claras, se mantuvieron envueltas en un halo de misterio y especulación. Hubo muchas teorías, desde problemas de agenda incompatibles hasta diferencias irreconciliables de personalidad. Algunos incluso hablaron de terceros en discordia, de intrigas palaciegas y de celos enfermizos, aunque nada de esto se confirmó nunca oficialmente. Lo cierto es que de un día para otro, la magia entre Demet y Can pareció desvanecerse, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Y es precisamente aquí, en este punto crucial de la historia, donde entra en juego la supuesta confesión de Demet, la bomba que podría cambiarlo todo. Según algunos medios turcos con fuentes anónimas pero supuestamente cercanas a la actriz, Demet habría admitido a un círculo íntimo de amigos y familiares que en retrospectiva, con la perspectiva que da el tiempo y la distancia, siente que fue injusta con Can durante su relación. Al parecer, Demet habría reconocido que quizás no supo valorar lo suficiente el apoyo incondicional y la dedicación abnegada de Can, que tal vez fue demasiado exigente, demasiado crítica, demasiado inflexible con él en ciertos momentos. ¡Boom! Aquí está la bomba atómica que estábamos esperando. El titular que podría dar la vuelta al mundo. La confesión que podría reavivar las llamas de la esperanza. Pero ojo, cuidado, mantengamos la calma y la objetividad. Hay que tomar esta información con pinzas, con la precaución de un detective forense analizando una escena del crimen. Primero, porque no hay una confirmación oficial por parte de Demet, no ha salido a dar la cara y a ratificar estas supuestas declaraciones. Segundo, porque las fuentes de estos rumores suelen ser anónimas, lo que hace que sea prácticamente imposible verificar la veracidad de la información. Y tercero, porque en el mundo del espectáculo, como ya hemos aprendido, las cosas no siempre son lo que parecen, a menudo se esconden secretos y mentiras detrás de una fachada de glamour y perfección. Sin embargo, la simple posibilidad de que Demet haya admitido haber sido injusta con Can ha generado un terremoto de proporciones épicas en las redes sociales, ha desatado una ola de comentarios, memes y teorías conspirativas que han mantenido a los fans despiertos hasta altas horas de la madrugada. Los fans de la pareja se han dividido como un país en guerra civil, en dos bandos irreconciliables, los que creen que esta confesión es un paso importante, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, un preludio a una posible reconciliación romántica, y los que piensan que es demasiado tarde, que el daño ya está hecho, que ambos deberían seguir adelante con sus vidas y buscar la felicidad por separado. Pero ¿por qué Demet habría hecho esta confesión, si es que realmente la hizo? ¿Qué motivos la impulsaron a revelar estos sentimientos? ¿Qué espera conseguir con estas declaraciones? Una posible explicación, la más lógica y sensata, es que con el tiempo y la distancia, Demet ha podido reflexionar sobre su relación con Can, analizar sus acciones con mayor objetividad y darse cuenta de que cometió errores, que no siempre actuó de la manera más correcta. Es muy común que después de una ruptura, las personas hagan un ejercicio de introspección, analicen sus comportamientos y se den cuenta de que podrían haber hecho las cosas de manera diferente, que podrían haber evitado ciertos conflictos y malentendidos. Quizás Demet ha madurado, ha aprendido de sus errores y ahora está dispuesta a admitir que no siempre tuvo la razón, que también tuvo su parte de responsabilidad en el fracaso de la relación. Otra posible explicación, un poco más cínica y maquiavélica, es que Demet está intentando limpiar su imagen pública, mejorar su reputación después de la ruptura con Can. Después del fin de la relación, la actriz recibió muchas críticas por parte de los fans de la pareja, que la acusaban de haber sido la principal responsable del fracaso, que la señalaban como la villana de la historia.
Al admitir que fue injusta con Can, Demet podría estar buscando empatía y comprensión por parte del público, intentando suavizar su imagen y ganarse el perdón de los fans. Y también, seamos honestos y realistas, el tiempo cura muchas heridas, suaviza los recuerdos y permite ver las cosas con mayor claridad. Quizás ahora, con ambos actores siguiendo caminos separados y con otras relaciones sentimentales en sus vidas, Demet se siente más cómoda hablando del pasado, admitiendo posibles errores sin temor a las consecuencias, sin la presión de mantener una imagen perfecta ante los medios y los fans. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Qué implicaciones tiene esta supuesta confesión en la relación entre Demet y Can? ¿Existe la remota posibilidad de una reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor? Esa es la pregunta del millón, la interrogante que nos quita el sueño, la duda que nos carcome por dentro. Y la verdad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe con certeza. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones amorosas, han enfocado sus carreras en diferentes proyectos y mercados. Sin embargo, como dice el dicho popular, en el amor y en la guerra todo se vale, y en el mundo del espectáculo, como ya hemos aprendido, nunca se puede decir nunca. Hemos visto reconciliaciones sorprendentes a lo largo de los años, parejas que parecían destinadas a odiarse eternamente y que, de repente, se reencuentran y deciden darse una segunda oportunidad. La historia de Demet y Can no es diferente, está llena de altibajos, de momentos de alegría y tristeza, de esperanza y decepción. Hay que recordar que la química entre ellos era innegable, palpable, casi mágica. Y aunque la química no lo es todo en una relación, es un factor importante, un ingrediente esencial para que la llama del amor se mantenga encendida. Si ambos han madurado, han aprendido de sus errores, han perdonado sus pecados y la chispa sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para resurgir, quién sabe, tal vez algún día decidan darle una segunda oportunidad a su historia de amor, escribir un nuevo capítulo en su romance. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo más importante y lo fundamental es que ambos sean felices, que encuentren la paz interior y la satisfacción personal en sus vidas. Que encuentren el amor verdadero, la compañía ideal, la alegría de vivir, ya sea juntos o separados. Y nosotros, los fans, debemos respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas. No podemos imponerles nuestras fantasías, no podemos obligarlos a estar juntos si no lo desean. Debemos ser comprensivos y respetuosos con sus sentimientos. Ahora bien, hablando de sus carreras profesionales, es importante destacar que tanto Demet como Can han seguido cosechando éxitos después de Erkencikus. Han demostrado su talento y versatilidad como actores y han consolidado sus carreras en la industria del entretenimiento. Demet ha protagonizado varias series y películas, ha interpretado personajes diversos y complejos y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y formatos. Y Can ha continuado su carrera en Italia, donde ha ganado aún más popularidad, se ha convertido en un ídolo de masas y ha protagonizado varias producciones exitosas. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, y merecen todo el éxito que han logrado. Pero volviendo a la supuesta confesión de Demet, es importante analizar el impacto que esto podría tener en la percepción pública de Can Yaman. Durante mucho tiempo Can fue visto como el chico malo de la relación, el responsable de los problemas, el culpable de la ruptura, el villano de la historia. Sin embargo, si Demet realmente admitió haber sido injusta con él, esto podría cambiar la percepción que muchos tienen de Can, podría ayudar a reivindicar su imagen, a mostrarlo como una víctima de las circunstancias, como una persona que también sufrió durante la relación. Y es que en las relaciones amorosas, como en cualquier otro tipo de relación humana, nunca hay un solo culpable, nunca hay una sola persona responsable del fracaso. Ambos miembros de la pareja son responsables de lo que sucede, ambos cometen errores, ambos tienen defectos y virtudes. Es importante reconocer esto, no caer en la tentación de culpar a una sola persona y ser justos al analizar la situación. Pero más allá de las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas, lo que realmente importa, lo que verdaderamente cuenta, es que Demet y Can encuentren la paz y la felicidad en sus vidas. Que aprendan de sus errores, que sigan creciendo como personas y como profesionales, que superen los obstáculos y que alcancen sus metas. Y nosotros, los fans, debemos apoyarlos en su camino, sin importar lo que decidan hacer, sin imponerles nuestras expectativas y deseos. En resumen, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre haber sido injusta con Can Yaman ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, ha desatado una ola de comentarios
Memes y teorías conspirativas que han mantenido a los fans despiertos hasta altas horas de la madrugada. Aunque no hay una confirmación oficial, la simple posibilidad de que esto sea cierto ha dividido a los fans de la pareja en dos bandos irreconciliables. Algunos creen que es un paso importante para una posible reconciliación, mientras que otros piensan que es demasiado tarde y que ambos deberían seguir adelante con sus vidas. Lo cierto es que nadie sabe con certeza lo que sucederá en el futuro, si Demet y Can volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Pero independientemente de lo que pase, lo importante es que ambos sean felices, que encuentren el amor verdadero y la satisfacción personal en sus vidas, ya sea juntos o separados. Y nosotros, los fans, debemos respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo, detallado y lleno de chismecito jugoso sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional, por estar siempre aquí conmigo, por compartir su pasión por las telenovelas turcas y por hacer de este canal un lugar especial. Ustedes son los mejores fans del mundo. Recuerden que este vídeo está basado en rumores y especulaciones, y que no hay una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir. Así que por favor, tomen esta información con pinzas, no se dejen llevar por la histeria colectiva y mantengan la objetividad al analizar la situación. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet fue injusta con Can? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Qué les gustaría que sucediera en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans de Demet y Can, y con los que no lo son, para que se conviertan, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso, análisis profundos y mucho amor por las telenovelas turcas. Y ahora sí, despido de ustedes con un gran abrazo virtual, un beso enorme y una sonrisa de agradecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de seguir chismeando. Porque aquí siempre tendremos algo nuevo de qué hablar, alguna historia que analizar y algún romance que comentar. Hasta la próxima. Y recuerden, suscríbanse, denle like, compartan, comenten, hagan todo. Los quiero. Mua.